sobre la declaración jurada de Mellado, en la que Mellado revela, ya hablando abiertamente a la periodista, que él había acudido a las autoridades federales para para denunciar y para básicamente alertar al FBI y al Inspector General de Salud de los Estados Unidos, fondos federales, sobre esas irregularidades, para minar los medios de comunicación con información y filtraciones que fueran favorables para lo que cada cual piensa que es su plan estratégico en esa pelea. En la pelea pública que se ha formado el día después de la comisión total entre Tomás Rivera Chats y su bando y Jennifer González y su bando, sale a defender a la gobernadora y a Francisco Domenech, uno de los estrategas de la campaña de Jennifer González, que no es otro que el ex representante a la Cámara, Ángel Cintrón. Me da mucho, y me van a perdonar que haga esta digresión, pero me da hasta un poco de risa como a hoy, un año después, hasta los líderes políticos hablan de la contratología, que es un término que usamos por primera vez aquí en mis análisis, de la guerra de cabilderos. Cuando hace un año yo lo dije, lo que hicieron fue criticarme, decir que yo todo lo simplificaba. Buenas tardes, buenos días Puerto Rico, se están matando por el billete del gobierno de Puerto Rico y ya no lo pueden esconder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y como siempre empiezo el podcast agradeciéndole a todos los que le dedican un tiempo cada vez que subimos estos vídeos a ver nuestro análisis. Hay gente que me dice, mire, yo de camino al trabajo por las mañanas en el tapón, escucho el podcast, algunos en Spotify, otros lo ven en YouTube, otros lo ven en Facebook. Cualquier forma que usted consuma este contenido nos hace un gran favor. Y como siempre les voy a pedir a los que nos ven por YouTube que si usted no se ha suscrito al canal, lo haga. No tiene costo el contenido que yo comparto con ustedes aquí, ni pienso que lo vamos a hacer. Pero a nosotros nos ayudaría seguir creciendo como comunidad en YouTube. Así que ya estamos camino a los 55,000 seguidores. Si me dan ese empujoncito los que no se hayan suscrito, yo se los voy a agradecer. Estoy grabando y hablando con ustedes hoy después de la sesión total del Senado de Puerto Rico, en la que se interpeló por más de 7 horas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en uno de los eventos políticos más inusitados recientemente en Puerto Rico, y estoy seguro que en una de las luchas políticas que más efectos van a tener sobre el resto del cuatrienio y sobre lo que será la contienda electoral de 2028. Brevemente, porque el tema del episodio no es la comisión total, yo creo que eso ya lo ha analizado todo el mundo, ustedes me han oído por radio, me vieron por televisión, es decir, que no vamos a repetir eso. Pero yo pienso que allí Rivera Chats no logró el jaque mate que había preparado como expectativa de esa interpelación, y que Francisco Domenech entró a esa comisión total con una reputación de truquero que utiliza el gobierno para su propio beneficio y salió con la misma percepción. Tampoco es que logró redimirse, ni que logró de ninguna manera borrar de la percepción pública lo que hace rato es la conclusión. ¿Qué nos enteramos allí? Bueno, porque es cabildero, que le vendió su empresa de cabildeo a un protegido de Tomás Rivera Chats en una transacción que no hay quien le entienda, a menos que no sea un experto en derecho contributivo, en derecho corporativo, debo decir, pero que según los expertos que yo he escuchado dicen todos que no es ilegal, que no existe un protocolo escrito en Fortaleza para atender los contratos que llegan allí de los clientes de la firma de cabildeo que tenía Domenech anteriormente. Y básicamente creo que quedó evidenciado que si eso era todo lo que había para discutir en 7 horas, bueno, quizás la sorpresa más grande que se ha llevado el que vio es la calidad de los senadores y del nivel intelectual
que se maneja en el Senado de Puerto Rico. Con haber leído los muy bien documentados y escritos reportajes del Centro de Periodismo Investigativo, usted iba ya a saber todo lo que allí se discutió. Por eso hoy me voy a dedicar a este otro tema que yo creo que es de mucha más importancia. Antes de que comenzara la vista de comisión total en el Senado, la mañana fue ocupada por los dos bandos de la guerra que hay en el PNP, ya declarada e imposible de disimular, para minar los medios de comunicación con información y filtraciones que fueran favorables para lo que cada cual piensa que es su plan estratégico en esa pelea. Y una de esas informaciones que salió temprano, publicada como un artículo del Nuevo Día con fuentes no reveladas, fue la aparición de una historia en la que el exsecretario de Salud, o se menciona que el exsecretario de Salud en la administración de Pedro Pierluisi, el doctor Carlos Mellado, había sido presionado por Francisco Domenech cuando era cabildero y dueño de la firma Politank, y por Kenneth McClintock, el ex presidente del Senado y miembro de Politank, para que no se otorgara un contrato del Departamento de Salud para uno de los programas de Medicaid en Puerto Rico. Medicaid es el programa federal que financia los servicios de salud a los médicos indigentes. Con eso se paga la reforma, la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico. Una de las contrataciones para unos servicios a ese programa estaba siendo adjudicada por el Departamento de Salud en noviembre de 2024, después de las elecciones generales, cuando ya Pedro Pierluisi había perdido la primaria con Jennifer González, y Jennifer González ya era la gobernadora electa de Puerto Rico. Domenech, quien además de dueño de Politank, había sido el director de campaña de la gobernadora González. Lo que se informaba allí es que sostuvieron una reunión, Francisco Domenech y él, y Kenneth McClintock, para presionar a Mellado para que no firmara esos contratos y dejara al gobierno entrante terminar el proceso de contratación, en el que estaba licitando una firma que se llama Intervoice Communications, que era cliente de Politank. Y el secretario pues adjudicó la contratación a una firma que se llama Consa, y bueno, pues no ganó Intervoice la licitación de ese contrato. Un contrato de cerca de $30 millones de fondos federales. Bueno, ya casi cuando comenzaba la interpelación, entonces aparece una declaración jurada del secretario Mellado, del exsecretario Mellado, básicamente diciendo lo mismo que decía el artículo del Nuevo Día, por lo cual uno tiene que unir 2 más 2, ¿verdad? Y se da cuenta quién era el informante no revelado por el Nuevo Día. Y dice allí que cosas como que en la reunión con Francisco Domenech y Kenneth McClintock, la intensidad y la insistencia con la que los señores McClintock y Domenech plantearon sus gestiones, particularmente las del licenciado Domenech, que tenía interpelación al mediodía en el Senado, me generaron una percepción de presión e intimidación sobre mi persona y sobre la función pública que ejercía como secretario de Salud. Lo que tiene de curiosa esta declaración jurada de Mellado es que la hace el mismo día de ayer. O sea, no fue que se reveló un documento plasmado de 2024 y que ayer salió a la luz pública, sino que el documento, la declaración jurada, se hizo y se notarizó el mismo día de la
sesión plenaria de interpelación a la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. Difícil imaginar por qué una persona que se sintió intimidada y presionada por un cabildero que había sido director de campaña de la gobernadora electa y un cabildero que fue presidente del Senado, no puso eso bajo juramento inmediatamente. Pero bueno, me parece que es evidente que esto era todo parte del plan de comunicaciones de Tomás Rivera Chats de camino a la interpelación en la que se iba a producir la muerte pública de Francisco Domenech. Esa era la expectativa, cuando menos. Bueno, la realidad es que en la vista de comisión total, todo esto es objeto de discusión y que el senador popular José Santiago, que es exalcalde de Comerío, aprovecha y le pregunta a Domenech sobre esa declaración jurada que se hace 16 meses después de lo que supuestamente ocurrió. Y Domenech, pues obviamente, inmediatamente echa mano de esa defensa, porque esperó hasta ahora para hacer la denuncia. Le dijo Domenech si tenía esa preocupación, el doctor Mellado en ese entonces pudo haber acudido a las autoridades en noviembre de 2024, en diciembre de 2024, cuando todavía era secretario de Justicia era todavía de la administración de Pierluisi, no había ocurrido el cambio de administración, ¿verdad? Y es bien sospechoso que esperara a marzo de 2026 para hacer esa declaración. La verdad es que uno se pregunta también lo mismo. Y la verdad es la verdad, aunque la diga el diablo. Pero, ¿qué pasa? Que en el periódico El Nuevo Día publica una segunda historia sobre la declaración jurada de Mellado, en la que Mellado revela, ya hablando abiertamente a la periodista, que él había acudido a las autoridades federales para para denunciar y para básicamente alertar al FBI y al Inspector General de Salud de los Estados Unidos, fondos federales, sobre esas irregularidades. Porque, esta parte es importante, cuando adviene el gobierno de Jennifer González al poder y Francisco Domenech ya es el secretario de la gobernación, el Departamento de Salud, bajo la secretaría de Víctor Ramos, ya no es Mellado el secretario, repite nuevamente el proceso de subasta. Y en ese nuevo proceso de subasta resulta ganadora la firma Intervoice No Consa que había escogido Mellado, que era, como ya les dije, cliente de Politank. Y por lo tanto, quedaba plasmado, y me parece que todavía está plasmado, que el proceso se anuló para darle una justificación y una oportunidad a los clientes de Politank de obtener el contrato que bajo el gobierno anterior no habían podido obtener. Bueno, en la pelea pública que se ha formado el día después de la comisión total entre Tomás Rivera Chats y su bando y Jennifer González y su bando, sale a defender a la gobernadora y a Francisco Domenech uno de los estrategas de la campaña de Jennifer González, que no es otro que el ex representante a la Cámara, Ángel Cintrón. Y cuando en el programa de Pelota Dura en Noti1, 630, que viene antes del mío, le preguntan sobre este contrato y sobre el proceso nebuloso de que, bueno, había una adjudicación de subasta y ustedes la anularon para dársela a quienes ustedes representaban o a quien Politank representaba. Ángel Cintrón vierte una pieza de información que no surgió ni de la declaración jurada de Mellado, ni de la discusión en la prensa del tema,
y yo fue la primera vez que lo escuché. Y es que Ángel Cintrón dice, no, lo que pasa es que el tribunal el Tribunal de Apelaciones tuvo que ver una impugnación de esa subasta por la empresa que la perdió. Es decir, que Intervoice, cuando perdió la subasta, y uno tiene que suponer que luego de la conversación entre Francisco Domenech, Kenneth McClintock y el secretario entonces Mellado, acude, como dice el proceso administrativo, la ley de procedimiento administrativo uniforme, acude al Tribunal de Apelaciones, que es donde se apelan los procesos de subasta en Puerto Rico, no se apelan al Tribunal de Primera Instancia, van directamente a apelaciones, para impugnar la subasta que había ganado Consa en diciembre de 2024 y sobre la cual se le iba a otorgar un contrato. Y según Ángel, el Tribunal Apelativo detiene el proceso de contratación y le ordena al Departamento de Salud corregir errores, no sé lo que eso quiere decir, que hubo en el proceso de subasta. Es decir, que el tribunal le devuelve a Salud el proceso y le dice, tienes que corregir los errores del proceso de subasta antes de que adjudiques el contrato. Y sobre esas bases es que Cintrón dice, por eso el secretario nuevo anuló la subasta que había llevado a cabo Mellado y hace una subasta nueva, y en esa subasta nueva el mejor postor, quien obtiene el contrato, es Intervoice y no es Consa, y se adjudica el contrato en octubre de 2025, el año pasado, por la friolera de casi $30 millones. Bueno, todavía no he escuchado una contestación a esa alegación que hace Ángel Cintrón como parte de la discusión política. Ya no, esto no es ni siquiera declaraciones juradas. Pero entonces, cuando Francisco Domenech, en la vista de comisión total del Senado, dice que, y le preguntan por las declaraciones de Mellado y por la declaración jurada, Domenech, además de poner en juego y en tela de juicio la credibilidad de haber acudido tarde a hacer la denuncia, le contesta directamente a Rivera Schatz, que trata en uno de sus interrogatorios, de los múltiples que hubo, de arrinconarlo con ese tema, y le dice a Rivera Schatz, lo recuerdo vívidamente, dígame que es falso lo que dice esa declaración jurada de Mellado, en el sentido de que se había sentido intimidado por la actitud de Domenech de pedirle que dejara que la nueva administración fuera la que llevara a cabo el proceso de contratación. Y Domenech, de una de las pocas veces que contestó sin evasivas, le dice, sí, es falso lo que dijo Carlos Mellado. Usted está diciendo bajo juramento aquí que lo que está diciendo, lo que dice esa declaración jurada es falso, le pregunta Rivera Schatz, y dice, sí, es falso lo que dice el doctor Mellado. Contesta Domenech. Es decir, tanta evasiva para otras contestaciones, como por ejemplo quién es el dueño de Politán y quién lo pagó. Y en esa fue categórico. Como resultado de lo cual, hoy, en esa otra explicación en la que dice fui a los federales porque quería denunciar, Mellado dice, él tiene razón, refiriéndose a Domenech, en que él no pidió la cancelación de la adjudicación. Pero McClintock sí me había dicho que tenía que cancelar el contrato porque venía una transición. Es decir, que ya pues no fue Domenech el que le pidió la cancelación, cosa que no había dicho en la primera declaración jurada. Ahora dice que fue McClintock y ya no dice que se sintió intimidado, sino que Domenech tiene razón y que el que lo llevó y le pidió y le dijo deja eso quieto porque fue McClintock. Bueno, amigos, lo que estamos viendo ante la vista de todo el mundo es que la pelea aquí es clara. La pelea entre Jennifer González y Tomás Rivera Schatz, lo vengo diciendo hace un año, tiene como protagonista principal
el billete de la contratología gubernamental. Y me da mucho, y me van a perdonar que haga esta digresión, pero me da hasta un poco de risa como a hoy, un año después, hasta los líderes políticos hablan de la contratología, que es un término que usamos por primera vez aquí en mis análisis, y cómo hablan ahora todos los compañeros analistas, que me alegro mucho, de la guerra de cabilderos. Cuando hace un año yo lo dije, lo que hicieron fue criticarme, decir que yo todo lo simplificaba. Buenas tardes, buenos días Puerto Rico, se están matando por el billete del gobierno de Puerto Rico y ya no lo pueden esconder. Y esta nebulosa sobre qué fue lo que dijo Mellado, que sintió, que le dijeron, que el otro no le dijo, pero que él pensó que le había dicho, pero que entonces la verdad es que no fue ese, sino que fue el otro el que le dijo, pero que él, y que luego salen y dicen, no, pero es que eso el tribunal le canceló ese contrato porque se lo habían impugnado y estaba mal hecho, y entonces lo tuvimos que corregir y ahora se lo llevó otra compañía. Todo esa es la guerra por el billete y por la contratología. Y la declaración jurada de Mellado es una declaración jurada, obviamente, de encargo de quien es su jefe bajo contrato en el Senado de Puerto Rico, porque tiene un contrato como asesor del presidente del Senado de Puerto Rico en asuntos de salud. Es decir, que aquí está todo el mundo en la refriega. Bueno, el último episodio de esto es que Mellado, quien dice, no, pero yo fui hace un año a los federales, no fue que fui ahora, y lo aclara luego de que se sale a la luz toda esta nebulosa, toda esta controversia. Pues finalmente Jennifer González entra en la disputa, ella, para intermediar sobre el tema de Mellado, y en una visita que hizo a Naguabo el miércoles en la tarde, le dice a la prensa que ella va a referir a las autoridades federales la declaración jurada del exsecretario Mellado, quien a su vez dice, yo hice la declaración jurada ayer antes de la vista, no dice por qué, pero había ido a los federales hace un año. Y Jennifer González dice que ella se va a referir esa declaración jurada a las autoridades federales para que investiguen. Yo misma la voy a referir al FBI, porque la gente, seguro, esa declaración jurada, porque la gente tiene que saber que cuando uno hace una declaración jurada está diciendo que atestigua que eso es verdad. Lo curioso es que aquí los federales no han dicho ni pío y no sabemos cuál es realmente la verdad. ¿Quién fue? ¿Quién denunció? ¿Qué han hecho los federales? Y si en efecto hubo tal denuncia. Lo que no tengo la menor duda y creo que ya está clara el agua sobre esto, es que en esa guerra por el billete, en esa guerra de cabilderos, en esa guerra por la contratología del gobierno de Puerto Rico, si tuviéramos una administración gubernamental federal y un FBI y una Fiscalía Federal que combatiera la corrupción gubernamental como lo hacían antes de la segunda administración de Donald Trump aquí en Puerto Rico, estaríamos próximos a arrestos de madrugada. Seguimos mañana.